Hola, queridos y maravillosos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos a otro emocionante episodio. Hoy, tenemos algo muy especial preparado para todos ustedes. En este espacio, nos dedicamos a compartir las últimas noticias y todos los secretos ocultos acerca de las vidas de sus celebridades favoritas. Si alguna vez se han preguntado sobre las curiosidades o los aspectos más desconocidos de sus ídolos, han llegado al lugar adecuado. Así que, antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que siempre sean los primeros en enterarse de nuestros nuevos videos. No se vayan a perder ningún detalle. Recuerden, si desean obtener información detallada sobre el tema de hoy, les recomendamos ver el video hasta el final, ya que hemos preparado un análisis completo. Ahora, vamos a lo importante, ¿qué es lo que realmente sucedió entre el Sinsangu y Bararduk después de todo este tiempo? ¿Qué quiso decir el Sinsangu cuando mencionó, me equivoqué en esta relación? ¿Estamos ante el regreso de detalles olvidados del pasado amoroso de esta famosa pareja? ¿O, por el contrario, estamos presenciando el comienzo de una nueva etapa en la vida de el Sinsangu? Hoy, les traemos todos los pormenores de una confesión que ha dejado a muchos sorprendidos y que ha sacudido el mundo de las revistas. En esta nueva entrega, revelaremos las dimensiones ocultas de un incidente que sorprendió a los seguidores de los dos actores. El Sinsangu y Bararduk, quienes conquistaron al público con su impecable química en la serie Kiral Kask, una de las producciones más exitosas de la televisión turca, lograron convertirse en una de las parejas más queridas del ámbito televisivo. Su relación en pantalla dejó una huella imborrable, y los fans no podían evitar preguntarse si esta maravillosa conexión había trascendido al ámbito personal. Sin embargo, ambos siempre mantuvieron un hermético silencio sobre el tema. Ese silencio, que duró varios años, fue recientemente roto por unas sorprendentes declaraciones del Sinsangu que han dejado mucho en qué pensar. Entonces, estas declaraciones de El Sinsangu nos responden a las preguntas que los fans han tenido durante todo este tiempo, o estamos ante el preludio de una nueva crisis en su relación. Recientemente, El Sinsangu ofreció una entrevista para una conocida revista en la que sorprendió a todos con sus declaraciones sobre sus relaciones pasadas. Aunque muchos fans interpretaron que sus palabras estaban dirigidas a Bararduk, Sangu aclaró, algunas relaciones, por más reales que parezcan, en realidad son solo una ilusión. Ahora entiendo que me equivoqué en ese entonces. Estas palabras, que provocaron un gran revuelo en las redes sociales, dejaron una gran incógnita. ¿Realmente se refería a Arduk con estas palabras? ¿O simplemente estaba reflexionando sobre sus experiencias pasadas? Según rumores que circulan en círculos cercanos a los actores, parece que entre el Sin y Bar pudo haber existido algo más que una simple amistad durante el rodaje de Kiral Kask. Sin embargo, tras el final de la serie, esta relación aparentemente se desvaneció y ambos siguieron caminos separados. La famosa declaración de Sangu, me equivoqué, indica que lo ocurrido en el pasado fue una decepción para ella. Las opiniones al respecto varían. Algunos sostienen que Sangu simplemente estaba haciendo un recuento personal de sus vivencias, mientras que otros piensan que estaba enviando un claro mensaje hacia Bararduk. Este es un punto que sigue generando muchas especulaciones. En la misma entrevista, el Sinsangu compartió más pensamientos sobre su vida personal. Dijo, algunas emociones son parte de un periodo de tiempo que solo necesita ser vivido. Si intentas aferrarte a ellas, solo estarás perjudicando tu propia felicidad. Estas palabras dieron a entender que para Sangu esa relación pasada era algo que ya formaba parte de su pasado, un capítulo cerrado. Sin embargo, muchos de sus fans y algunos medios de comunicación comenzaron a debatir si esas palabras escondían una sensación de rencor o frustración no resuelta. Por otro lado, Bararduk no ha comentado nada sobre las declaraciones de Sangu, y su silencio ha dado pie a todo tipo de especulaciones en la prensa sensacionalista. Muchos se preguntan cómo impactará esta revelación en su vida actual.
Según fuentes cercanas al actor, Bararduk se mantiene enfocado en su vida personal y prefiere no dejarse afectar por este tipo de declaraciones. Sin embargo, es inevitable pensar si el hecho de que el Sinsangu haya vuelto a la palestra con estas palabras tendrá algún tipo de repercusión interna para Arduk. ¿Será que está viviendo una especie de ajuste de cuentas emocional? En las siguientes partes de la entrevista, el Sinsangu no solo habló sobre su relación con Bararduk, sino también sobre su evolución personal y las decisiones emocionales que ha tomado a lo largo de su vida. He aprendido a ser responsable de mi propia felicidad, expresó Sangu. Mis errores y malentendidos del pasado me enseñaron muchas lecciones importantes en este camino. Estas declaraciones dejan claro cuán profunda fue la huella que los eventos del pasado dejaron en ella, aunque también reflejan su crecimiento emocional. Uno de los rumores que surgió después de la entrevista fue la posibilidad de que el Sinsangu y Bararduk pudieran trabajar juntos en un proyecto en el futuro. Aunque esta idea emocionó a muchos de sus fans, la posibilidad de que se diera una colaboración entre ellos en algún proyecto parece ser remota después de las declaraciones de Sangu. De hecho, las palabras tan sinceras de Sangu parecen confirmar que, aunque su relación fue significativa, lo que ocurrió en el pasado ya está cerrado. Pero, en definitiva, la entrevista de El Sinsangu no fue solo una reflexión personal sobre su pasado, sino también un mensaje para sus seguidores. Cada relación que la vida nos presenta es una oportunidad para aprender, dijo Sangu. Los errores y los aciertos nos han llevado hasta donde estamos hoy. Por eso, elijo mirar hacia el futuro y no quedarme atrapada en el pasado. Este mensaje, lleno de optimismo, se convirtió en una fuente de inspiración no solo para Sangu, sino también para todos aquellos que lo apoyan. Finalmente, parece que esta especie de comunicación indirecta entre el Sinsangu y Bararduk, luego de tantos años de silencio, será tema de conversación durante un largo tiempo en el mundo del espectáculo. La gran incógnita ahora es si esta historia continuará o si las palabras de Sangu han dado por cerrada esta etapa. En cualquier caso, el misterio sobre la relación entre estos dos actores sigue vivo, y los seguidores están ansiosos por saber si en el futuro habrá más revelaciones o si, por fin, todo quedará en el pasado. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que estas declaraciones de El Sinsangu son solo una reflexión personal, o podrían ser señales de un nuevo capítulo en la vida de ambos actores? Déjenos sus comentarios y opiniones, nos encantaría saber qué piensan. Y con esto, llegamos al final de este video. No olviden mantenerse al tanto de nuestras actualizaciones y suscribirse para recibir las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima, y recuerden mantener su vida llena de felicidad.